Un saludo a todos los estudiantes y profesores que nos observan y a los presentes. Y les expresamos que estamos aquí para dar continuidad a la preparación del estudiantado nuestro de la educación de jóvenes y adultos para su incorporación a las escuelas en cuanto sea posible. Vamos a trabajar en continuidad con lo que expresamos anteriormente, con lo que orientamos en relación con el primer semestre y el segundo semestre de nuestra enseñanza, que le vamos a estar planteando. En la clase anterior, en nuestro encuentro, estuvimos hablando de la actividad cartográfica que siempre la recomendamos como línea de acción en geografía. Se inició con localizaciones de Italia, de Jamaica. Hoy podríamos multiplicar estos países porque hoy nuestros médicos se han multiplicado en las Antillas Menores y en muchos lugares donde han ido a expresar su solidaridad. Continúan salvando vidas, continúan protegiendo el medio ambiente porque la protección del medio ambiente es la tarea fundamental de la geografía y nuestros médicos están siendo abanderados en esa dirección de trabajo. Hablamos de la localización en aquella ocasión, en la primera ocasión de África, en la segunda también tuvimos que mencionarla. Hoy vamos a darle continuidad a ese aspecto, porque en el encuentro anterior al respecto hablamos, el mapa lo estamos observando todos, y hablamos de Namibia porque logró su independencia, hablamos de Sudáfrica porque tuvo que dar la independencia a Namibia y porque eliminó el apartheid, precisamente por el debilitamiento que sufrió al ser derrotado en Angola con la participación cubana, con la solidaridad cubana en la lucha por la defensa de los pueblos. Estamos en África, continuamos con África, donde la solidaridad nuestra se multiplica. Pero vamos a estar hablando de cómo en esa línea que aparece al norte del Ecuador, representa el desierto de Sahara. Los países que están tanto al norte como al sur, que podemos estar observando al respecto. En esos países, si hablamos de un desierto, tenemos que decir que ese desierto crece, como crecen los desiertos en el mundo, y crecen por la actividad humana, además de por los procesos naturales que inciden en los procesos dañinos, la actividad humana, los problemas de falta de atención, de falta de preocupación por el medio ambiente, el subdesarrollo que ejerce una gran influencia en este proceso, con el pastoreo inadecuado, con la agricultura inadecuada, con la tala excesiva de bosques y con otros múltiples elementos, pues hace que los procesos dañinos se multipliquen, porque vamos a estar hablando precisamente en el encuentro de hoy, entre otras cosas, de los procesos dañinos, y en el segundo semestre va a tener también relación con estos elementos. De manera que vamos a comenzar con la orientación del primer semestre, pero no podíamos dejar de referirnos a este elemento porque es algo que se exige y por el cual todos debemos preocuparnos para crear una conciencia ambientalista. Nuestro comandante en jefe, desde la cumbre de Río y durante todo este proceso que continuó hasta los últimos tiempos, nos estuvo llamando a eso, a proteger el medio ambiente, a proteger los recursos, a proteger la vida, a evitar la desertificación y la pérdida de especies. Por eso retomamos ese tiempo e iniciamos haciendo referencia a este elemento. En el primer semestre, ¿qué vamos a estar orientando para
la evaluación, porque lo que hablamos en el tema anterior está referido a los contenidos en los cuales deben prepararse nuestros estudiantes. En esto que vamos a estar abordando hoy, también deben prepararse, ir desarrollando su trabajo práctico integrador que constituye la evaluación final del estudiantado. ¿Qué temas se van a desarrollar en este trabajo práctico integrador? Les seguimos diciendo que lo que presentamos aquí siempre constituye propuestas, porque con sus docentes, sus profesores, pueden haberle estado hablando de algún otro tema, de alguna manera diferente, pero en general los temas giran alrededor de lo que estamos presentando aquí. El tema 1, en la Facultad Obrera Campesina, primer semestre, es precisamente los recursos naturales renovables, de manera que nuestros estudiantes deben estar refiriéndose a esos recursos. ¿Saben ustedes que los recursos naturales renovables son aquellos que se regeneran, que no se agotan fácilmente, que no son agotables directamente si se le mantienen sus condiciones naturales? Podríamos hablar del agua. Si el agua se le mantiene su protección, se mantienen los bosques que la rodean, no se talan los bosques inadecuadamente, podríamos estar hablando de tener agua. De manera que el agua, que hoy podríamos hablar que es un recurso renovable, en un momento determinado, las aguas, sobre todo las aguas terrestres, pueden convertirse en un recurso no renovable, que no se reproduzca, porque sus condiciones naturales fueron alteradas por la actividad humana. Bueno, estos recursos naturales pueden ser, ya dijo, las aguas, pueden ser los bosques, pueden ser los recursos bióticos, pero también cuando hablamos de la energía solar, de la energía eólica, podríamos también estar haciendo referencia a los recursos renovables cuando ustedes los aborden en sus trabajos prácticos, en los trabajos prácticos que van a realizar. Un segundo tema son los recursos naturales no renovables. Y cuando hablábamos de los recursos naturales no renovables, estamos refiriéndonos a aquellos que no se regeneran. Y estamos hablando fundamentalmente de los minerales. Fundamentalmente hablamos de los minerales. Puede ser el petróleo, puede ser el carbón, pueden ser el hierro, otros minerales. Y de eso también están los trabajos prácticos que van a realizar nuestro estudiantado. Un tercer tema a abordar son las fuentes de energías alternativas. Estas fuentes de energías alternativas son las que pueden sustituir el petróleo, el gas, las energías tradicionales. Y cuando hablamos de fuentes de energía alternativa, tal vez ya mencionamos algunas, la solar, la eólica, la hidráulica y otras. Bien, son precisamente las que ya estuvimos diciendo en clases anteriores que nuestro país es abanderado en la lucha por fortalecer el uso de esas fuentes de energía. Los trabajos prácticos deben ir a demostrar eso. Toda la actividad que se hace en nuestro país y en otros países del mundo, pero siempre destacando en nuestro país y conociendo lo que está pasando en nuestro país, estas fuentes de energía deben ser bien tratadas, bien investigadas, bien buscados los elementos que puedan fortalecernos nuestros conocimientos al respecto. Un cuarto tema son las fajas geográficas del planeta. Y cuando hablamos de fajas geográficas en el planeta, nos estamos refiriendo fundamentalmente para el trabajo práctico integrador a la faja ecuatorial, a la faja tropical, a la faja templada y a la faja polar. Bien, hay algunas otras fajas como la subpolar, como otras, que nosotros recomendamos que las revisen para que tengan los conocimientos, pero que trabajen fundamentalmente en estas 4 fajas que estamos hablando. ¿Qué van a caracterizar de esas fajas? Bueno, su ubicación geográfica, su temperatura, sus precipitaciones, su hidrografía y otros elementos que puedan identificarla. Y el quinto tema es Cuba en la faja tropical. Cuando hablamos de Cuba en la faja tropical, hay que hacer referencia fundamentalmente. Es tropical en primer lugar porque sencillamente por ella pasa el trópico de Cáncer. Y a partir de ahí, sus características, que tenga una etapa de verano, otra de invierno con sus características de nuestro invierno,
que no es igual que en otras fajas que estuvieran más al norte de nosotros, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero a veces decimos por ahí la frase de que Cuba es un eterno verano, pero tenemos que saber que hay diferencias entre el verano y el invierno, y a eso deben ir los trabajos prácticos. ¿Qué actividades planteamos para eso? Bueno, planteamos actividades como caracterizar la faja esta que estamos hablando, como ya dije, los aspectos en que la van a caracterizar, ejemplificar cómo se manifiesta la faja tropical, cómo son sus características, cómo podrían ser en diferentes lugares esa misma faja. Podemos pensar, por ejemplo, cómo el Sahara, que está en la faja tropical, y Cuba no tienen características similares. Y así un conjunto de cosas. Y cuando hablamos además de Cuba en la faja tropical, también tenemos que hacer referencia a los factores que inciden en su comportamiento. Cuba es una isla larga y estrecha, por lo tanto sus climas son muy parecidos. Cuando vamos a Oriente, a la parte oriental, a la región oriental, un tanto más amplia, con un relieve diferente, por lo tanto allí en aquella zona vamos a ver temperaturas diferentes en el norte y en el sur, diferente el norte y el sur, en sus características, en sus precipitaciones, en sus temperaturas. Bien, vemos que allí, por ejemplo, todas las noches cuando se presenta el noticiero, vemos que si en La Habana o si en el centro, si en diferentes lugares hay una temperatura de 32 grados, allí va a ser de 33, va a haber alguna diferencia desde ese punto de vista, y ahí está influenciado el relieve. Esos elementos entran en los factores que nosotros debemos tratar y no debemos dejar de hablar, de referirnos a ellos. En el caso van a ejemplificar, ya les decía. Van además a realizar esquemas, un esquema que demuestre lo que ustedes están planteando. Van a localizar en mapa estas mismas cosas que están hablando, donde se vea la influencia de los factores, donde se vea la influencia del trópico, de Cáncer y Capricornio, responsable de que las temperaturas tengan dos manifestaciones. Una cuando los rayos solares inciden directamente, que es en verano. Otra cuando los rayos solares no inciden menos directo, que es en la parte del invierno. Bien, por ahí van a darle el trabajo. El trabajo tiene una estructura que la tenemos planteada ahí. Es la introducción, es el desarrollo, son las conclusiones, es la bibliografía que usamos para ello, son los anexos. Y nosotros, ya aplicando parte del perfeccionamiento, ya planteamos ahí las iniciativas. Ya estamos trabajando en estas iniciativas. Las iniciativas es un tema que tenga relación con los contenidos educativos. Con los contenidos educativos tiene la iniciativa, que son 9 contenidos educativos. Bien, siempre abordamos el problema del enfoque de género, pero son contenidos que van a prepararnos para una educación formal, para una educación más integral, y nosotros vamos a buscar qué elemento de esto incide precisamente o tiene similitud, relación con el trabajo práctico integrador. Por ejemplo, si hablamos de los recursos naturales, tenemos que referirnos, por ejemplo, el café, la caña de azúcar, pero de la caña de azúcar tenemos el alcohol. Sin embargo, del tabaco, precisamente, tenemos también el tabaco como planta y como producto, como resultado, pero ahí tenemos un resultado de droga. Podemos estar refiriéndonos a la actividad preventiva que nos están llamando los contenidos educativos, a tener prevención ante las drogas y ante todas estas cosas que nos deforman nuestra conducta. Podemos trabajar en esa iniciativa. Los maestros dirigimos un poco hacia esas iniciativas para que hagan su trabajo en relación con estos elementos. Y así ustedes pueden ir trabajando en eso, de manera que cuando llegue el momento de llegar a la escuela ya tengamos esos trabajos hechos y sea una parte que le hayamos ganado a esta etapa que estamos pasando por todos los elementos que ustedes conocen. En el segundo semestre, ¿qué trabajo práctico integrador? El trabajo práctico, ¿qué tema tenemos? Bueno, el primer tema es la interacción naturaleza-sociedad durante el desarrollo de la humanidad. ¿Qué planteamos ahí? Describir. ¿Qué vamos a describir? ¿Qué pasó en la comunidad primitiva? En la esclavitud, en el feudalismo, el capitalismo, y podemos hablar hasta de nuestro socialismo y del socialismo en los países, en los momentos que existió, pero en los que existe ahora. Y cómo hay una planificación, hay una política
favor hacia la protección del medio ambiente. De todos estos elementos podemos hablar en este desarrollo del desarrollo humano, de manera que podamos demostrar que hay una actitud. El capitalismo, los países desarrollados, estos países, que ahí donde está la diferencia de nuestro socialismo, de los países que construyen el socialismo, que llevan la vía socialista, y estos otros países que sin embargo tienen una actitud negativa hacia el medio ambiente. Y lo vamos a ver, por eso es que en la comunidad primitiva todo muy sencillo en el tratamiento con el medio ambiente, no hubo las destrucciones que hubo, pero eso fue aumentando ya desde la esclavitud al feudalismo, y en el capitalismo los ejemplos son muchos, y los trabajos de ustedes deben reflejar en una escala que pueden dibujarla, que pueden representarla, cómo se presentó esta situación a la que estamos hablando. Hay que ejemplificar, hay que tratar de decir los efectos sobre el medio ambiente como habíamos planteado, pero es con ejemplo, con forma concreta, con creaciones, con esquemas, con un mapa que represente quizás un ambiente muy bello, muy poco transformado en los tiempos iniciales, y cómo en la actualidad ese mapa va a reflejar las consecuencias y qué ha pasado con esto. El tema 2 se refiere a el tema 2, 3 y 4 se refiere a los procesos dañinos. Ahí lo dice. Proceso dañino de erosión y desertificación, proceso dañino de contaminación, proceso dañino de disminución y desaparición de las especies. En el proceso dañino de erosión y desertificación iniciamos nuestra clase por ahí, por eso hablamos de África, con el desierto de Sahara que crece hacia el sur, va a velocidad vertiginosa, va con un alto crecimiento por todos los problemas que está pasando en el África. Un pastoreo inadecuado, técnica en la agricultura muy atrasada, una tala de bosques para leña, no es porque quieran hacer industria, no es porque quieran desarrollar la industria textil con la madera, no, es sencillamente porque tienen que coger la madera para leña, una gran parte de los países, para poder subsistir, para poder alimentarse, y entonces de eso se debe estar reflejando en el trabajo práctico que nosotros realicemos en cuanto a ese proceso dañino. Por eso crece la desertificación, por eso crece la erosión, por eso crecen todos esos elementos a los que estamos reflejando, y los trabajos de ustedes deben estar planteando eso con claridad, con ejemplo, no permitiendo que se deje de plantear el subdesarrollo y su influencia en estos elementos que estamos planteando, que es la causa, una de las grandes causas de la desertificación. El subdesarrollo con sus causas también de la influencia y la explotación y el intercambio desigual provocado por el mundo subdesarrollado, que a lo mejor un día quieren echarle la culpa al mundo subdesarrollado de todas estas cosas que está pasando. Por lo tanto, los trabajos que presenten deben hablar de estos elementos para que nos digan por qué crecen los desiertos, por qué crece la desertificación, por qué crece el hambre y por qué crecen tantas cosas negativas que siempre digo y hago referencia a cómo nuestro comandante lo planteó muchas veces y cómo tenemos que reforzar y crear conciencia de nuestros estudiantes para que influyan en el mundo, en el país y en el mundo, sobre todo globalizando la solidaridad y llevando el ejemplo a otros países, porque algún día este mundo tiene que ser mejor. El otro aspecto, el otro tema que tenemos ahí es el proceso dañino de contaminación. Cuando hablamos de contaminación, estamos hablando de que se contaminan los ríos, estamos hablando de que se contaminan los mares, las bombas y muchas otras cosas, y la industria con sus efectos negativos, cuando no se le da tratamiento adecuado a su procedimiento, crean grandes daños, crean grandes afectaciones y se produce sencillamente la contaminación. Cuando hablamos de lluvias ácidas, que parten fundamentalmente de esos grandes países desarrollados que no miran el daño que le hacen a sus vecinos, que no miran el daño que le hacen a los que están al norte o hacia el lugar hacia donde van los vientos y llevan ese producto que parte de sus industrias, y por lo tanto con el azufre, con los resultados que salen de sus industrias, se producen
precisamente estas lluvias ácidas de las cuales estamos hablando, con su daño en la agricultura también, y con su daño a las poblaciones, y con su daño donde llegan. De esos elementos deben estar presentes en los trabajos prácticos integradores que hagan nuestros estudiantes. El otro tema del cual estamos hablando, además del proceso dañino, cuando hablamos de la contaminación, hay 3 áreas hacia donde vamos a referirnos. Es el aire, que se contamina con el dióxido de carbono y múltiples cosas. Es la tierra, que se contamina, ya dijimos, con lluvias ácidas, o con el mal uso de fertilizantes, o con múltiples cosas que se vierten, o con las sustancias radiactivas que pueden estarse vertiendo en ella inadecuadamente, tanto por las armas durante la guerra, como por los malos depósitos de las mismas que puedan tener los países que poseen estos materiales industriales. Y de ahí que hablemos de todas estas 3 áreas de contaminación en nuestros trabajos prácticos. Hay un proceso dañino que se llama disminución y desaparición de las especies. En ese proceso dañino de disminución y desaparición de las especies, bueno, estamos hablando de cómo las especies no se cuidan, no se protegen. Primero, porque talamos los bosques, ya estamos afectando las especies que viven en ella, que pueden vivir en ella. Segundo, porque los gobernantes en muchos países no se preocupan. Vamos al Amazonas, lo vemos incendiado durante meses y no hay una preocupación de la dirección de algunos de esos países por esto. Evo Morales, Bolivia, haciendo referencia a todas las medidas y haciendo acciones para proteger la parte que le corresponde de esta selva. Sin embargo, aquí Brasil, en la parte que le corresponde, ninguna preocupación. No le importan las especies que se están perdiendo, no le importa a la población que está siendo afectada, no le importa el daño que le está haciendo a los suelos y no le importa el daño que le está haciendo a la vegetación y al pulmón del planeta. Cuando hablamos del Amazonas, que estamos hablando del pulmón del planeta. Y entonces esos elementos son fuertes, son elementos dañinos, precisamente para esto que hablamos del proceso de disminución y desaparición de las especies. En los mares, cuando van a la pesca, es una pesca indiscriminada y dañan también las especies marinas, los grandes, los más poderosos, y puede haber algunas otras personas que no teniendo conciencia, que no habiendo un control de lo que realizan, también pueden además por desconocimiento, también pueden estar afectando las especies, y en muchos lados, en muchos lugares, no hay medidas precisas para influir eso. De eso deben estar hablando los trabajos prácticos integradores, que por supuesto ustedes van a investigar. Decíamos y hablamos de esta desaparición de las especies y su disminución, pero también vamos a hablar de otro elemento que no es precisamente proceso dañino, pero sí vamos a hablar de la protección del medio ambiente como tema, como aspecto. Y es cuando estemos hablando de la distribución y caracterización geográfica de las áreas protegidas. Cuando hablemos de las áreas protegidas, debe haber una definición del concepto de área protegida. Bien, que esa categoría de área protegida, además, tenemos la UNESCO participando para dar ese sello, eso que dice que usted es patrimonio de la humanidad. La Habana Vieja, patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque tiene características en su creación, en sus construcciones coloniales y otras que le permiten esa categoría. Trinidad, en la región central, y el Valle de los Ingenios, patrimonio de la humanidad, y otras muchas. La categoría no la da el país, la da la UNESCO, la dan instituciones internacionales, y nosotros tenemos nuestra categoría. En nuestra región oriental tenemos la Sierra Maestra como parque nacional, el Pico Turquino como parque nacional,
y debemos hacer referencia a por qué. Cuando hablamos la zona del desembarco del Granma como parque nacional, allí están los valores históricos, allí están los valores culturales, allí está la revolución nuestra, allí está el Granma con su accionar que todos conocemos, responsable de esta revolución gigantesca que tenemos nosotros precisamente desde el Granma hasta hoy, desde el 26 de julio hasta hoy. Y nosotros allí tenemos los parques, precisamente parques nacionales de importancia que tenemos que destacar. Ciénaga de Zapata, que también tiene su gran valor histórico. O sea, que en estas áreas también hay un valor histórico y nuestros trabajos prácticos deben ir a investigar eso. Tenemos allí la Sierra del Rosario como reserva de la biosfera. Bueno, hay que trabajar en eso, hay que plantearla. Y cada uno de los estudiantes, de los equipos de trabajo, debe fortalecer, plantear estas áreas, pero además debe reforzar, no debe faltarle el aspecto local, estas áreas que tienen en su localidad. El que vive en la región central, allí, Santipíritu, no debe faltarle Trinidad y el Valle de los Ingenios, no se le puede escapar. El que vive en la región oriental, aunque a nadie se nos debe escapar la Sierra Maestra, pero hay quien tiene todavía más cercanía y debe, por lo tanto, tratar de hacer referencia a ella y plantearlo con fuerza. A nivel mundial también deben destacar las diferentes áreas protegidas. Allá en Australia, también tenemos precisamente una de las áreas protegidas, precisamente por sus costas, por tener el área del mundo más grande en toda su costa precisamente, y allí tenemos pero aquí en Ecuador, en las Galápagos, también un área de protección de la fauna, con una fauna muy específica que no podemos dejar de destacar. De manera que las áreas protegidas constituyen un elemento primordial y entonces plantear qué medidas tomar para proteger el medio ambiente. Ya decíamos ahorita que cómo la localidad juega un papel fundamental. Todas estas cosas las estamos trabajando en su libro de texto de 10º grado, que es que enseñamos siempre, en la unidad 6. Ahí van a encontrar todos estos elementos, la importancia precisamente de estas áreas protegidas, cómo van a detallar los procesos dañinos, van a destacar todos estos elementos que hemos planteado, pero no pueden dejar de buscar todos los elementos que le puedan aportar su localidad, buscando a Cinesoft, que allí le pueden aportar muchos elementos, utilizando internet y utilizando todo lo que le pueda aportar Wikipedia para trabajar en estos elementos. Llevando estos elementos también a sus celulares para compartirlo con los docentes. Y eso puede ser de gran utilidad cuando vayan a discutir sus trabajos. La estructura del trabajo. En la introducción que se plantea, lo más importante, pero no puede faltar el objetivo del trabajo, el tema, el objetivo del trabajo. La introducción no pueden ser 4 líneas, no debe ser 4 líneas porque los profesores no le van a dar los puntos necesarios. El desarrollo, aproximadamente 10 páginas, pero el desarrollo debe tener aproximadamente, si contamos cada una de estas otras cosas como una página, debe tener 5 o 6 páginas, por ahí ustedes van desempeñando. Las conclusiones, la síntesis de lo que plantearon en el desarrollo. La bibliografía, los libros que utilizaron. Esto no debe faltar porque lo van a utilizar para sus localizaciones, la antología de mapa, el que usó Wikipedia, el que usó todos los elementos que utilizaron para informarse, deben señalar y señalar de dónde salió esa fuente, quién escribió el artículo, quién dijo esto que ustedes están planteando para plantear sus ejemplos. Bibliografía. Los anexos, todos los elementos que puedan contribuir a enriquecer el trabajo. Y le planteaba ahorita de la iniciativa. La iniciativa es aquello que ustedes
usan para enriquecer el trabajo. Y como están usándolo para enriquecer su trabajo, pues ahí, y sobre todo que le hablamos, dirigida por el maestro y en mutuo acuerdo con ustedes, trabajar en los contenidos educativos, precisamente. Prevención. Prevención puede ser antidroga, puede ser prevención ante los elementos de una educación de género, del maltrato, de la violencia, y todo eso buscando que tenga relación con los elementos que ustedes están planteando en su trabajo. Hasta ahí nuestras orientaciones y esperamos tener resultados positivos, que ustedes lleguen a sus escuelas y los docentes se sientan bien con el trabajo realizado a partir de estas orientaciones y las que ellos le dieron en la primera clase del curso, que fue ahí donde se orientó el primer trabajo práctico integrador. Así que muchas gracias por habernos escuchado y nos veremos en otro encuentro para seguir preparándonos para el retorno a las escuelas. Muchas gracias.